soy bloguera, obviamente, de hastaprontocatarina.com y ella es Victoria Sánchez de conospiesporlatierra.com. Hoy lo que vamos a hacer es hablar de la salud en viaje, la importancia de las precauciones. ¿Qué quiere decir esto? La importancia de las prevenciones para tomar antes y después de salir con respecto a la salud. Perdón, tengo mi ayuda de memoria, porque si no me pierdo. Bueno, ella es médica, por ende creo que está bastante capacitada para esta charla, ya ustedes me lo dirán. Y yo tuve un par de accidentes en viaje y aparte me interesa mucho este tema porque me parece que es fundamental y que es fundamental también que los medios relacionados con viajes difundan como las formas apropiadas o los tips para protegerse y para poder disfrutar del viaje apropiadamente. Vamos a comenzar primero que nada con respecto a lo que es el primer punto, que es el seguro médico. Assistmed, la compañía de seguros médicos de viajes, se unió al evento por medio de un sorteo que van a hacer por medio de Twitter, así que si tienen los celulares ya empiecen a tuitear. Van a sortear hasta 12 meses de cobertura del producto Black, que está buenísimo, y 90 días del producto ST100, que tiene también protección a la tecnología, o sea, si la roban la computadora, todo les va cubriendo. Para poder participar tienen que usar en Twitter, poner hashtag AMTcuida, responder a la consigna cómo te preparas ante un viaje. Por ejemplo, AMTcuida, Assistmed de viajar, ya que están, me doy las vacunas necesarias según el destino. Dentro de una hora aproximadamente por Twitter y por Facebook, Assistmed va a decir cuál es el ganador los ganadores de ambos sorteos. Bueno, con respecto a cómo cuidarnos, ¿no? La asistencia al viajero. Hicimos una pequeña encuesta en los medios y nos da que el 31% de los encuestados no contratan un seguro médico. Un 31% es altísimo. Por lo menos para mí. Los que respondieron ese 31%, el 45% considera que no es necesario tenerlo y el 55% es porque, bueno, los costos son altísimos. Yo me fui por un año de viaje y me habrá salido por arriba de $1.200 mi segundo, o sea que realmente son altísimos los costos. Pero ahora, si los costos son tan altos, ¿por qué recomendamos llevarse un seguro de viaje? Primero porque el dinero o sea, cuando uno tiene un accidente, si uno tiene, no sé, una urticaria, una gastroenteritis, bueno, no es algo quizás tan urgente, o es un costo menor que uno puede afrontar realmente, en la mayoría de los casos. Pero por experiencia propia les digo que a veces no. Por ejemplo, yo tuve un accidente en moto en Camboya y a las 48 horas me tenían que operar, sí o sí, porque era un factor de riesgo altísimo, si no. Me operaron a las 48 horas porque tenía seguro médico. Esto fue en Asia, que dentro de todas las intervenciones son baratas, pero entre la intervención, la operación, el vuelo de vuelta con alguien que me acompañara porque estaba en silla de ruedas, más de $50.000 se fueron. Ahora, en el momento que me operaban, yo estaba a 3 horas del lugar donde me iban a operar. Llegué y me dijeron, hasta que el seguro no ponga la plata, no te podemos operar. Literalmente. Yo tenía 48, si tenés 24 horas, ¿cómo haces es más de 50.000? Estás en Europa, no sé. ¿Cómo haces para juntar toda esa plata y para hacer que te la giren, que llegue al momento, suponete que es un fin de semana, que los bancos están cerrados, cuando vos te tenés que operar en ese momento? Porque puede ser un riesgo de vida. Yo estaba consciente dentro de todo, pero hay gente que quizás se desmaya o le pasa algo realmente terrible. Y en este caso el seguro no solo te lo cubre económicamente, pero también frente a situaciones en las que no podés valerte por vos mismo, ellos se hacen cargo de todo. Y además te ofrecen una infraestructura y un traslado, porque otra de las cosas, por ejemplo, en lugares como muchos lugares de Latinoamérica o en Asia,
A veces los médicos o la medicina en ese lugar específico es muy distinta a la que nosotros estamos acostumbrados. Y no siempre sabemos si es buena o no. Yo me rompí un pie, de vuelta me pasó de todo, me rompí un pie en Indonesia y me dijeron 3 veces que no estaba roto. Y yo estaba con WhatsApp, con mi tía que es médica, diciéndole, mira, te mando la RX, te mando esto, te mando aquello, y me decía, Guadalupe, está roto esto. Está rotísimo. O sea, me doy cuenta, está rotísimo, lo consulto si querés con un colega, pero está roto. El tercer médico me dijo, está roto, está todo negro, ¿cómo vas a intentar caminar con esto? Dios mío, hace 8 días que estoy intentando caminar con el pie roto. Bueno, entonces, la buena infraestructura es la buena infraestructura y también la intuición de uno, ¿cierto? De decir, bueno, este médico me está diciendo algo que creo que es que sí o no, y consulto otro. Pero con la asistencia al viajero lo que puedes decir es, no, quiero otra consulta con otro médico, y te la brindan, y eso está buenísimo. Consejos con respecto a esto es mantener la información de contacto en inglés siempre, o si uno está en Latinoamérica, en castellano, siempre con uno. Vas a la playa, tenés tu papelito en algún lado guardado con la plata, siempre con uno por si te pasa algo o no. Lo más probable es que no pase nada. Yo un montón de veces contraté el seguro y dije, ay, re Pepe, gasté toda esta plata, no me pasó nada. Pero cuando te pasa, te salva la vida. Si viajas con alguien, es esencial que sepa, que también tenga tu propio papelito y vos tengan el de él, y que ambos sepan cómo contactar al seguro. Si son distintos, bueno, que cada uno tenga el Skype, el número de teléfono para poder afrontar esto. Bueno, buenas tardes. Estamos hablando entonces del seguro médico, que todos sabemos que es importante. Seguramente todos, cuando pensamos en viajar, pensamos en me tengo que dar la vacuna de la fiebre amarilla, lo que todo el mundo pregunta generalmente, son las consultas por eso. Pero en realidad, para saber qué es lo que vamos a necesitar para estar tranquilos y seguros en nuestro viaje, es saber a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, en qué consta el lugar, ¿sí? Porque no es lo mismo si nos vamos a ir 10 días de vacaciones a tirarnos panza arriba a la playa, o si queremos ir a Machu Picchu caminando 5 días. Entonces tenemos que tener muy en cuenta a dónde vamos a ir, dónde está ubicado geográficamente, qué implica la geografía del lugar, si hay altitud, si hay selva, si hay temporadas de lluvia, si hay monzones como en el sudeste asiático, y de acuerdo a cada una de estas cosas vamos a tener una idea de si necesitamos vacunas, si necesitamos profilaxis porque hay dengue o porque hay malaria y no hay vacunas, pero tenemos otras medidas que sí podemos tomar, o cuidados especiales porque sabemos que la comida puede caer mal, entonces saber dónde comer, dónde no, qué nos va a hacer bien, qué nos va a hacer mal. En cuanto a esto, lo más importante, según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, más del 40% de las enfermedades están siempre relacionadas con el agua, con la calidad del agua. En este momento podemos decir que en el mundo hay más de 2.000 millones de personas que no tienen acceso al agua segura y alrededor de 4.000 millones de personas afectadas por diarreas en distintos puntos del planeta por distintas cuestiones. Que el agua no sea segura no significa necesariamente que el agua está contaminada, significa que cada uno vive en un lugar determinado y está acostumbrado a las características del agua que consume en su lugar. Nos vamos a otro lugar y la gente no está muriendo por la calle por diarrea, pero nosotros nos podemos llegar a enfermar porque simplemente nuestro organismo no está acostumbrado a los gérmenes que tiene naturalmente la comida o el agua, los metales. Uno siempre piensa que las diarreas o la intoxicación en la comida y en el agua va a venir por alguna diarrea o por alguna infección bacteriana, y no es siempre así. La mayoría son virus, la mayoría también son cuestiones relacionadas con otros componentes del agua. Los metales también afectan mucho, incluso hay gente que cuando viene a Argentina se enferma por eso. Acá en Argentina tenemos el agua muy pesada, que es una forma de denominar cuando el agua tiene mucha carga de minerales y metales pesados. Una forma obviamente de estar un poco más tranquilos es manejarnos siempre con agua embotellada. Es lo que recomiendo para cualquier lugar. Por lo general es algo muy accesible
y con eso nos vamos a quedar tranquilos. Hay otras maneras de también quedarnos tranquilos con el agua, porque hay situaciones en las que no podemos tener acceso a comprar un agua, si nos vamos a ir de excursión, si nos quedamos perdidos en algún lugar y no podemos acceder al agua embotellada. Y acá hay algunas medidas como para tener en cuenta de saber cómo potabilizar el agua. Hay que tener en cuenta que no solamente estoy hablando del agua para tomar, sino el agua que utilizamos para cocinar cuando nos cocinamos, que por ahí se nos pasa de largo, o decimos, bueno, esto lo voy a lavar bien, pero ¿con qué lo voy a lavar? Con agua segura, ¿sí? El agua tiene que hervir por más de 3 minutos, dejarla enfriar para poder consumirla. Podemos ponerle 2 a 3 gotas de lavandina por cada litro, también debe reposar después de esta medida. Hay algunas pastillas, tabletas o gotas potabilizadoras, que esto se usa también mucho y es muy útil, pero hay que tener en cuenta si nosotros la podemos recibir, ¿sí? Porque hay algunas que son con cloro, con yodo, y no todas las personas pueden recibir estos materiales. También lo que encontré de interesante es que siempre lo más seguro va a ser combinar los métodos. O sea, usar cualquiera de estos más otro más nos va a asegurar un pasito más, ¿sí? A estar más cerca de estar consumiendo agua segura. Algo que por ahí no tenemos siempre en cuenta es que el simple reposo, ponemos el agua en un recipiente y simplemente dejarlo en reposo algunas horas hace que las partículas que son siempre más pesadas que el agua decantan, sedimentan, es la palabra técnica, y quedan en el fondo. Eso lo podemos pasar a otro recipiente limpio y nos sirve más que el primer recipiente. Podemos hacer un filtrado con las telas de sal, por ejemplo, en la zona de Nepal y de India, que es uno de los lugares donde el agua está más contaminada, pero las telas están muy accesibles y muy al alcance, uno la compra por souvenir y bueno, un poco lo usamos también para esto. Podemos filtrar la tela de sal, y la digo puntualmente porque es la que entre hilos tiene los poros más pequeños, entonces filtra la mayor cantidad de partículas. Y también la simple exposición al sol. El sol, la radiación UV, que es tan perjudicial para la piel, así como nos hace pelota la piel, también hace pelota la mayoría de los gérmenes. Cualquier habitación, mientras esté bien ventilada y bien iluminada por el sol y también con el agua, funciona lo mismo. Se limpia la mayoría de las bacterias y patógenos. Esta es la parte aburrida, porque si nos vamos de viaje, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, yo soy pediatra, y en pediatría cursamos también algunos meses por adolescencia, en donde tenemos que hablar de esto, y había una médica con la que yo hacía consultorio de adolescencia que se sentaba con los chicos y de una manera muy pedagógica les decía, pero vos sabés a lo que te exponés, ¿sí? Cuando te drogás, cuando te emborrachás, perdés la oportunidad de cuidarte. Y es realmente así, suena a abuela, pero bueno, es realmente así. El tema es cuando uno hace algo por primera vez a 1000 kilómetros, a 200 kilómetros de su casa, o cuando está solo, ¿sí? Hay que tener en cuenta el contexto, ¿sí? Yo no puedo hacer apología de nada, pero cada uno sabe sus límites. Es muy importante ser sincero con uno mismo y saber si lo vamos a hacer por joda, bueno, entonces lo hagamos con amigos y en casa, ¿no? Después también tiene mucho que ver, en la encuesta que hicimos, uno de los ítems que preguntábamos era si uno viaja solo, o si viaja en pareja, o si viaja solo, pero es una vacación y vive en pareja y es una pareja estable. Por el tema del sexo casual, hay muchos lugares, sobre todo en el sudeste asiático, está lamentablemente crecida el tema del turismo sexual, con todas las implicancias legales que eso tiene, pero en lo que respecta a la salud también nos afecta, porque también estamos expuestos a un montón de cosas y uno piensa que no, ¿sí? O se olvida, depende del estado en el que esté. Así que bueno, es muy importante no olvidarse de eso, de cuidarse, ¿sí? Y el tema de deportes extremos me parece importante también, porque uno también se siente que se puede comer el mundo, sobre todo cuando son más jóvenes. Yo creo que nos ponemos viejos y nos dan más miedo algunas cosas, pero es importante que sepamos que si algo es un deporte olímpico, bueno, por algo es, ¿sí? Entonces, si no lo hicimos nunca, no lo hagamos sin tener en cuenta las medidas de seguridad que se tienen que tener. Por ejemplo, ¿quién les habla?
estaba haciendo una excursión de snorkel en Malasia, en un mar precioso, viendo peces de colores, y la excursión terminaba en un faro y el chiste era tirarse del faro. Yo dije, qué divertido tirarse del faro, y veía que todos estaban tirando y me tiré. Eran 12 metros, ¿sí? Los saltos ornamentales y los clavados, no, es un deporte eso, y lo tiene que hacer gente entrenada y que sepa. Estuve 2 semanas con un dolor en la espalda impresionante, porque el agua es agua, pero cuando es un océano es una piedra, ¿sí? Así que bueno, nada, tener en cuenta que hay que saber lo que estamos haciendo, tratar de ser conscientes, sobre todo si estamos lejos, y bueno, y si no es por uno y uno no quiere ser consciente, tener a la voz de la mamá diciendo, nene, cuídate, nos va a venir bien. Otro punto a tener en cuenta es la consulta médica, que como ven en nuestra encuesta por lo menos no mucha gente lo hace. El 32% consulta, 68% no. Medicina a un médico de cabecera, que es una de las opciones. Después la otra opción es la medicina del viajero, que ahora les voy a explicar qué es. Y también el 76% no consulta. Altísimo, altísimo. Las consultas son más frecuentes entre las mujeres y es más o menos, bueno, lo mismo popular acudir a uno u otro, como ven, ninguno de los dos son demasiado populares. Con respecto a la consulta médica, el médico de cabecera, sí, bueno, una de las opciones es hacer el médico de cabecera. Esto depende si uno se va 1 semana, 3 meses o 1 año. Para 1 o 2 semanas el médico de cabecera, y depende del destino también. Si te vas, no sé, a Brasil, que ya más o menos conoces, parecido, al norte de Argentina, al sur, no sé, puede ser un médico de cabecera, es una de las opciones. Si te vas por un largo tiempo a un lugar como ciertos lugares en Asia o al medio de una montaña en medio de la nada, cosas por el estilo, que sabes que tenés un poco más de riesgo de lo que tenés frecuentemente, o que no sabes cómo son los médicos en ese lugar del mundo, mi consejo particular, porque yo lo usé mucho, que no lo hace la mayor parte de la gente, creo que si andamos desperdigando por ahí este tipo de consejos, los médicos van a venir a golpearme la puerta directamente, porque para mí hay que ir al médico de cabecera y decir, mira, yo voy a ir a este lugar, voy a ir por tanto tiempo, los médicos averigüé y son así, son asá, me das tu WhatsApp, tu número de celular, juro que a menos de que me pase algo, me rompa algo y me estén diciendo cualquier cosa, no lo uso. No hay que abusar. Ay, tengo no sé qué, cuál es de todas las pastillitas que me mandaste te voy a tomar. No, eso no, googleé, investigué en internet. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, del pie que se me había roto y que las 3 veces me dijeron que no estaba roto, está bueno poder mandarle, si uno viaja con un celular, por mandarle una foto de la RX y consultar, ¿me están diciendo bien o me están diciendo cualquier cosa? Porque puedes tratar de caminar con algo roto, se te puede romper más y después conlleva una operación, un montón de cosas. Lo mismo es si estás en una situación un poco más grave que un pie roto. Por otro lado está la medicina del viajero, que en realidad recomiendo mucho más ir al médico de cabecera para hacer los análisis de sangre normales, digamos, para ver si uno está bien, pero también ir a medicina del viajero, en especial medicina del viajero, porque el médico del viajero te puede hacer todo lo que hace el médico de cabecera. El médico del viajero, ¿de qué se trata? Son especialistas en gente que viaja y en las enfermedades que hay en todas las partes del mundo. Cuando yo fui a mi médico de cabecera y le planteé qué necesitaba para mi botiquín, me miró con cara de ¿eh? Y me dijo, no sé, vos a eso tenés que ir a un especialista. Y dije, ¿hay un especialista para viajes? ¿En serio? ¡Qué locura! Sí, hay. Acá, en lo que es Buenos Aires, tienen lugares caros y pagos, pero que muchas obras sociales cubren, como Estambulián, que está muy bueno, pero también tienen hospitales gratuitos como el Muñiz, que también tiene esta especialización. Uno saca un turno, va. ¿Qué hace el médico del viajero? Te va a hacer una serie de consultas. A mí me dieron, por ejemplo, en Estambulián me dieron como 5 hojas para estar rellenando a mano, encima no era así, no, había que rellenar, escribir, estuve media hora escribiendo.
Me preguntaban cuánto tiempo, a dónde iba a ir, país por país, y si no sabía, por las dudas le agregaba unos cuantos continentes. 5. Quedan 5. Listo, rápido. Y bueno, nada, te preguntan una serie de cosas para ver el riesgo que tenés en cuanto a esto, y te dicen cómo tenés que armar tu botiquín específicamente para eso y los cuidados que tenés que tener específicamente para el área que vas a ir y el tipo de viaje que vas a hacer. Es muy importante ir antes y después al médico. Antes, obviamente, por la prevención, porque te dan las vacunas, te dan todo, y después tenés que ir porque hay muchas enfermedades. Por ejemplo, el dengue, en algunas personas es muy doloroso y se dan cuenta que tienen dengue y necesitan cuidado, y otras es como si fuera una gripe, pasa, no se enteraron, pero si te volvés a contagiar de otra cepa de dengue, te puedes morir. Entonces es importante saber que tuviste dengue. Lo mismo con otras enfermedades que los síntomas aparecen mucho tiempo después, tienen un tiempo de activación largo. Bueno, vamos a viajar sí o sí con un botiquín en el equipaje. Ahora tenemos que entender bien la diferencia entre lo que es el botiquín doméstico que podemos tener en casa guardado en el baño y lo que vamos a necesitar para el viaje. Hay que tener en cuenta la importancia de la consulta con el médico de cabecera, es porque si uno hace un tratamiento o recibe alguna medicación en particular, es muy importante que tu médico sepa que te vas a ir para ver si hace falta algún ajuste de dosis, para saber qué cantidad te tenés que llevar y para que te dé una prescripción médica. Hay países y distintos niveles de control en las aduanas que si te ven con mucha medicación te van a pedir una justificación de por qué tenés esa medicación. El botiquín, lo ideal es que sea adecuado al destino y a las actividades. El botiquín básico obviamente no le puede faltar un analgésico, un antifebril, antialérgicos, desinfectantes para las heridas, cremas, el antidiarreico que es básico, y repelente y protector solar, que no tenemos que olvidarnos que por ser algo más estético son muy importantes. En cuanto a lo que sería un botiquín más aplicado a nuestra actividad en el viaje, tenemos que saber que hay medicación para prevenir el mal de altura, se llama acetazolamida. Se tiene que tomar con unos días de anticipación antes de viajar para ver cómo cae, porque no todos los organismos lo reciben, pero no nos tenemos que olvidar que ahí donde hay un lugar alto hay un remedio casero muy efectivo que es la coca. Los antimaláricos son muy importantes para las zonas endémicas. Esto va a ser indicación de la medicina del viajero, del médico de cabecera, si está actualizado en las zonas epidémicas activas. Es una medicación que se tiene que tomar en algunos casos todos los días y con ciertas precauciones con respecto a la exposición al sol, así que hay que tenerlo bien en claro. Cuando nos vamos a ir a una excursión larga, tener un botiquín o que el guía, si es un guía responsable, lo va a tener, elementos de primeros auxilios, pero cuanto más sean los que tengan mejor. Las mujeres que van a hacer viajes largos, las mujeres que se van a hacer las visas Working Holiday, tienen que estar bien informadas acerca de los métodos anticonceptivos que ya usan habitualmente y que quieren mantener durante el tiempo de viaje, porque obviamente las marcas no siempre van a ser las mismas. Y bueno, y por supuesto preservativos y medicamentos contra las enfermedades de transmisión sexual, más allá de que nos vamos a cuidar siempre. Pero bueno, hay algunos medicamentos que tu médico te puede recetar para estar bien prevenido y saber sobre todo cuándo utilizarlas y cuándo no. Les vamos a pasar algunas páginas que están buenas para saber cómo actuar y cómo prepararse para el viaje. Esta me parece a mí que es la más completa en este momento, hace muy poquito que se pusieron las pilas con esto, es del Ministerio de Salud de la Nación. La página es msal.gov.ar/viajeros. Lo más interesante de esto es que tiene una guía por continentes, ahí donde dice enfermedad por regiones, se despliega un menú con todos los continentes y según el lugar al que uno va a viajar te dice cuáles son las enfermedades endémicas y preponderantes de la zona, como para saber qué recaudos tomar. Esta es la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, como contó Wada recién, una especialidad relativamente nueva. Depende o nació como una rama de la infectología, porque la mayoría de las enfermedades son infecciosas, pero no todas.